El sonido del cierre de la puerta principal se propagó por toda la vivienda descontracturada, indicando la partida de mamá. Ella tenía la intención de visitar a su hermana por unos días, dejando a mí y a papá solos durante el fin de semana. No me alarmaba. Se había acostumbrado a sus breves ausencias. Siempre habíamos mantenido una relación sólida con mi padre. Aunque parecía que una ligera tensión se establecía en el hogar cada vez que ella se evadía. Esa noche, me acurrí en el sofá, observando continuamente los canales de televisión, experimentando una preocupación que no podía dejar de lado. Es probable que la casa sintiera un sentimiento de pesadez inusual en su silencio. En la cocina, pude notar el delicado contacto entre una cuchara y una taza. Al momento en que padre preparó una taza de café. ¿Te gustaría algo?, exclamó su voz, serena pero con un tono bajo. No pude identificarme. No estoy bien, repliqué, tratando de mostrar indiferencia. Tras unos momentos, entró en la sala de estar. Ocupó todo el espacio. Se acomodó en el otro extremo del sofá, manteniendo un café en su mano. Y nos quedamos callados durante un extenso periodo. Se percibía en el fondo el tenue humo de la televisión mientras lo miraba. En ocasiones, como si me gustaría comunicarme. Pero tengo incertidumbres. Le contesté, rompiendo la pausa. Papá me observó con su expresión difícil de comprender. Sí, replicó con delicadeza. Pensando en lo que. Analicé sus ideas con interés. Suspiró, depositando su café sobre la mesa. No lo sé. Simplemente se ve como extraño con la casa tan tranquila. Normalmente es tu madre quien mantiene las cosas en movimiento. Asentí, entendiendo su percepción de que la casa sentía un sentimiento diferente sin ella. Ella brindó un calor y vitalidad que hicieron que todo se volviese más cómodo. El ambiente se percibió repleto conforme la noche avanzaba. Nuestra conversación se agravó. Conversamos acerca de temas que rara vez tratamos, como su visión de su trabajo y los arrepentimientos que tenía de su juventud. Se sintió extraño, incluso demasiado personal, como si estuviéramos superando un confinamiento invisible. Pero ninguno de nosotros se frenó. Parecía atrapado por el momento, incapaz de separarse. En un momento determinado, papá se aproximó más a su rodilla, casi tocando la mía. Mi gran impacto. No ocurrió un gesto intencional. Simplemente un movimiento espontáneo. Pero mi corazón se intensificó. Me sentí como si la tensión se calentara a fuego lento entre todos nosotros. Por la noche. Siempre he sido orgulloso de ti, manifestó papá de forma delicada. Su voz apenas alcanzando un murmullo. Te has convertido en una persona tan sorprendente. Tragué con fuerza sin saber cómo responder. Existía algo en su tono. Algo que no podía estructurar mi mente. Otorgarle significado. Sin embargo, a medida que permanecía más tiempo sentado, se volvió más desconcertado. La tensión aumentaba conforme la conversación se disminuía. Observé su fuerza y aterrador en el espacio. Papá se tumbó en el sofá, inesperadamente colgando un brazo en el respaldo. Pero su mirada se mantuvo fija en mí. Además, experimentó una sensación enérgica. Me moví mal, tratando de modificar la sensación. Pero ella persistió. Probablemente debería acostarme. Exclamé. Al instante. Que necesitaba escapar para aliviar mi estado de ánimo. Papá no se movía. Solo me observó con una expresión que resultaba incomprensible. Sí. Es tarde, sostuvo, pese a que su tono señalaba que no estaba listo para finalizar la noche. Caminé hacia mi habitación. Mi corazón estaba acelerado por el eco de mis pasos que resonaba en el silencioso corredor. Tras entrar, cerré la puerta y me apoyé en ella, esforzándome por mantenerme inmóvil. Mis reflexiones se precipitaron, volviéndose constantes en cada momento de la noche. Estaba ponderando profundamente. ¿Era solo yo o existía algo no revelado que estaba sucediendo entre nosotros?
No pude verificar que me puse un pijama. Tratando de alejarme de la aterradora sensación y convencerme de que solo la serenidad de la casa me estaba atormentando. Sin embargo, al acostarme, el sueño me abandonó. No conseguí frenar mis pensamientos y parecía que la tensión aumentaba en la soledad de mi cuarto. Un suave golpe en la puerta desmanteló la tranquilidad y mi corazón explotó mientras aún estabas dormido. El padre emitió la voz del otro extremo. Antes de dar una respuesta. Medita. Sí. La puerta se abrió ligeramente y papá se acercó a ella. El tenue brillo del pasillo proyectaba extensas sombras en las paredes. Lavando un vaso de agua. Tal vez como razón para entrar. Momentáneamente se detuvo en la puerta y posteriormente se acercó a mi cama y te proporcionó un vaso de agua. Dijo colocando el vaso en la mesita nocturna. Su voz era tranquila. Pero su presencia se percibió como agobiante en la diminuta sala Gr. Agradezco. Murmuré. Papá. Murmuréis con cautela. Dijo con cautela. Mis ojos. La extranjera anduvo en un tráfico de palabras. Estoy muy cansado. Replicó papá. Me observó durante un momento. Un momento. Observando. Como si buscara descubrir algo que no se reveló. Luego, sin notificarme, introdujo una mano en mi hombro. Él, previamente, expresó que se sintió fuertemente y meticulosamente. Demasiado personal. Esperábamos el momento ideal. Solo quiero que entiendas que expresó en voz baja que tienes la opción de conversar conmigo sobre cualquier tema. Observé con dudas mi voz. La forma en que se presentaba me hizo sentir que me hallaba al borde de algo que no quería enfrentar. Comprendo que solo oí mi voz. Su mano cayó momentáneamente antes de ponerse de pie. Respirar un poco. Descansar sin interrupción. Caminó hacia la entrada. Sin embargo, antes de llegar, hizo un receso, dejándome mirar atrás. Sus ojos guardaban algo que yo no comprendía y luego él se fue, dejándome solo con el peso de lo que acababa de suceder. Me desperté a la mañana siguiente con una sensación de inquietud todavía conservada en un tono de la noche anterior. Inusualmente, la casa permanecía en silencio. Inmediatamente me puse en marcha. Mi mente siempre repitiendo lamento. Esa noche, papá no se sintió cómodo. Pero no pude determinar si estaba pensando en algo. Cuando mi padre ingresó a la cocina, ya estaba limpiando el mostrador con una taza de café en su mano. Me acogió con una sonrisa convencional. Aunque la tensión en el aire persistió toda la mañana. Sostuvo. Su tono brillante. Como si nada inusual hubiera ocurrido en la mañana. Replicó tratando de unificar su tranquilidad. Aunque mis pensamientos se movían. Decidí tomar un té. Evitando el contacto visual con la esperanza de que la cordialidad se disipara. El silencio se intensificó a medida que avanzábamos por las tareas del desayuno. Pude notar sus ojos tanto ahora como luego. Pero me concentré en mi taza. Opté por concluir la comida sin llamarla la noche previa. Cuando papá mencionó que deberíamos romper el silencio. Tal vez podríamos hacerlo. Hoy podríamos estar unidos. Únicamente nosotros dos. Su tono poseía una fuerza. Se consideraba más significativo que una simple propuesta. Dudé sin saber cómo responder. No parecía una buena opción pasar el día solo con él después de los sentimientos de la noche anterior. Pero no deseaba complicar las cosas al negarme. Es evidente que lo tienes en mente. Por supuesto. Lo pregunté, tratando de parecer indiferente. Creí que era insensible. Considera un paseo. Tal vez hacia el lago. Desde que nos damos cuenta de que el 365 lago alguna vez había sido un lugar de nuestra preferencia. Mi mente estaba organizada. Pero en este instante, la idea de estar en soledad con él, lejos de mi hogar y de cualquier distracción, me parecía incómoda. Sí. Todo va bien. Al final, se transformó en una sonrisa, que resulta acogedor. Papá parecía alegre con mi respuesta y con rapidez estábamos transitando por las serenas calles del barrio. El viaje se desarrolló principalmente en silencio.
con solo breves comentarios sobre el clima o el entorno que interrumpieron el silencio. Pero la corriente de tensión nunca fue realmente perceptible. Al llegar al agua, la luz solar y el reflejo del agua me volvieron a recordar. Frecuentemente. Cuando papá detuvo el vehículo y nos dirigimos a la orilla. El eco de las olas resonaba en el cuarto, causando el silencio entre nosotros. Aquí predomina la paz. No es así. Papá garantizó que su vista se encontraba en el agua. Sí. Respondí. A pesar de haber experimentado algo. Pero tranquilos. Nos acomodamos en las piedras, con la cercanía adecuada para que nuestros hombros pudieran alcanzarlas. El contacto ocasionó un leve movimiento de mi piel para crear espacio. Pero papá no observó que estaba distraído al meditar. En su mirada incesante hacia el lago. Esto lo manifestó en voz baja. Conforme transcurre el tiempo. Disminuye. Utilizando la expresión nosotros. No murmulló, transmitiendo una melancolía y un deseo que se percibía más fuerte que la simple ansiedad. No tenía idea de cómo responder. Lo imité. Además, finalmente lo afirmé. Aunque no estaba seguro de si era cierto. Ahora todo parecía tan complejo. Tan cargado de sentimientos que no quería lidiar con papá. Se aproximó a mí. Sus ojos se toparon con los míos. Con la misma mirada incansable que tuvo la noche anterior. Sílabo previo. Entre otras cosas. Sísido expresó con tranquilidad. Y, anhelando paz. Ansiaba perderte. El eco de sus palabras me aceleró. ¿Qué es cama? Tetragesiado íntimo agua. Manifestó. Era consciente de que este diálogo estaba ocurriendo. Sunturándome serena. Un factor que me causaba malestar. Pero ignoraba cuán pequeña era. Sus frases resonaron en mi mente. Se notaba la tensión y los llévanos retornando de este momento de incertidumbre. Solo nos hallamos ocupados. Sabes que la vida se desarrolla sin ti. Pero la fuerza en sus ojos no vaciló. Estoy consciente. Pero se interpreta como algo adicional. Eso. Como si necesitas estar distanciándote de mí. No sabía cómo responder. Pues en realidad pensaba que estaba en lo correcto. A pesar de que no pude establecer cuándo o de qué manera. Algo había sucedido entre nosotros. Se sintió como si hubiese permanecido ahí junto al lago. Pero no de la manera que anhelaría. Que estuviéramos bien. Repetí rápidamente. Tratando de concluir el diálogo antes de que se separara excesivamente. Nos aproximamos realmente y él agarró mi mano. Su apretón. Fuerte pero suave. Fue un gesto íntimo. Debería haber sido un alivio. Sin embargo, en contraparte, pidió un intercambio por mi espina. Solo se mantuvo un poco su contacto. Lo que me obligó a sostener mi respiración. Significas tanto. Lo haces con delicadeza. Que apenas escuchaba su voz. Más allá de lo que piensas. Desprendí mi mano. Deseando mantenerme sometido a una percepción de normalidad. Aunque en ese momento nada me parecía común. Mi corazón se aceleró y pude sentir la intensidad de su mirada en mí. Deseosa. Como si estuviera solicitando algo que no podía brindar. No podía exceder ese límite. A pesar de que comprendía que ya lo había realizado. Considero que debe. Efectivamente. Retroceder. Dije con fuerza, no con fuerza. Nos levantaremos y permaneceremos de pie durante más tiempo sin dejar que el aire entre nosotros escape. Se encontraba demasiado repleto de un Antón sin nombre. No se ató ninguno de los tensores. No hay nadie que pueda identificar a Jack Ross en sus pies y su rostro. O por un momento pensé que sí. Es posible que mencione algo que nos acercáramos aún más al límite. No obstante. Él solo peroró. Sí. Todo está organizado. Creo que el regreso resultó ser monótono. Fue más claro que nunca la tensión entre ambos. Mantuve mi concentración en el camino que venía. Tratando de mantener mis manos firmes. Que temblaban un poco en mi labio. No conversó. Aunque en ocasiones pude notar su mirada moviéndose hacia mí. Finalmente.
Nos quedamos en la entrada del automóvil. No desperdicié tiempo al salir de él. Corrí adentro, necesitando el aire del espacio y la distancia. Mi corazón aceleraba con fuerza cuando me dirigí a mi habitación y cerré con firmeza la puerta detrás de mí. Durante un largo lapso de tiempo, me quedé ahí tratando de reunir pensamientos para otorgarle significado a lo sucedido. Sentí que estuvimos al borde de algo peligroso durante todo el día y desconocía el significado de identificarme. No él también. Contesté con razón. ¿Y qué significaba eso para nosotros? Cuando me dirigí, un impacto en la puerta me despertó de mis pensamientos. ¿Podría presentarse? Su voz era tranquila. Pero la misma corriente inestable subterránea persistía. La única que había tratado de refutar. Dudé. Una parte de mí anhelaba declarar que no definir un límite. Pero otra parte de mí, la parte envuelta en la confusión, se vio obligada a aceptarlo. A buscar algún tipo de claridad. Después de un prolongado descanso, abrí la puerta un poco. Lo suficiente para que pudiera entrar. No conversó de inmediato. Simplemente se quedó observando. El silencio que vivimos resultó agobiante y agobiante. Sin manifestar nada. Lo siento, pronunció al final. Su voz suave y cargada de tristeza. No quise causar incomodidades. Asentí. Incapaz de tener fe. Mi voz se tranquilizó y la inquietud se disipó para desplazarse justo en el momento en que creo que requerimos algo. Despacito. Expresé en silencio que esta es una expresión demasiado delicada de mi padre. Él asintió progresivamente. Tienes razón. Dudé. No respondí a las declaraciones que había hecho en relación a su comportamiento. Todo parecía ser ineludible. Un camino marcado que había dejado una huella en nuestra relación. En un instante, soportamos el peso de todo lo que a pesar de todo nos pesaba antes de que él se girara y se marchara. Me encontraba aislada. Envuelta en mis pensamientos. Tratando de entender a dónde íbamos conscientes cuando estamos aquí.